Well, good evening. Buenas noches, buenas noches. It is good to be with you again this evening. Es bueno estar con ustedes una vez más en esta noche. And even in the midst of our crisis, we can continue to give glory to God. Y aún en medio de esta crisis podemos continuar dándole la gloria a Dios. He deserves all of the glory, Él merece toda la gloria, all of the honor, todo el honor, because He is God and God alone. porque Él es Dios y solamente Él lo es. He is in control. Y Él está en control. You know, last week we looked at some of the events following the resurrection of Jesus Christ. La semana pasada estuvimos viendo algunos eventos que sucedieron después de la resurrección de Jesucristo. When we looked at John chapter 20, verses 19 to 31. Estudiando a Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Today, I want to look at Mark chapter 4, verses 35 through 41. Y hoy quiero que veamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. And I've entitled this message for you this evening as Peace in the Storm. Y el título que le he puesto a este mensaje es Paz en la tormenta. And now we're going through a storm of life right now. Ahora mismo atravesamos una tormenta en nuestra vida. We have a crisis because of this coronavirus. Por causa de este virus, corona, tenemos una crisis actualmente. You know, the country is on the lockdown. We are on the shelter in place. Países cerrados, tenemos refugio en sitio. Many businesses are shut down. Many are out of work. Muchos negocios están cerrados, otros están sin trabajo. This can be a horrible storm. Y esto puede ser una tormenta muy horrible. And I pray that as we share from God's word this evening, Y oro que mientras compartimos en la palabra de Dios en esta noche, that you will be encouraged. que tú tengas aliento. Before we read the word, let me ask you a little question. Antes de que leamos la palabra, permíteme hacerte una pequeña pregunta, Especially for those of us who have little children. especialmente para aquellos que tienen niños pequeños. When there is a thunderstorm or a huge storm, like maybe lightning and, you know, the storms, you have these thunder that's bellowing out there. What do the children do? Cuando sucede una tormenta eléctrica y se escuchan muchos truenos y relámpagos, ¿qué es lo que normalmente los niños hacen? The children leave their rooms and they run to daddy and mommy. Salen corriendo de sus habitaciones y van rápido a la habitación de mamá y papá. And then they want to stay in the room for the entire night. Y quieren quedarse allí la noche completa. And sometimes you and I remember in my days, we would just hold the children in our arms. Y, por ejemplo, yo recuerdo en aquellos días, yo lo que hacía era abrazar a mis niños en mis brazos. And sometimes they put us to sleep. Y en ocasiones nos hacían dormir. But the storm is still there. Mas la tormenta seguía allí. But they have that peace to know that daddy and mommy are there. Mas ellos tenían esa paz, sabiendo que mamá y papá estaban allí. You see, in spite of your presence with them, that storm is there as well. A pesar de que estás delante de su presencia, esa tormenta continúa allí. But they sense a form of security, a form of peace being with mom and dad. Mas ellos logran percibir una paz, seguridad estando con papá y mamá. The same is true for you and for me even today. En la actualidad es lo mismo para ti y para mí. God the Father is with you and me in the midst of the storms of life. Dios Padre está contigo y conmigo en medio de las tormentas de la vida. Let us look at Mark chapter 4, verses 35 through 41. Vamos a ver a Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4, verses 35 through 41. versículos 35 al 41.
And the same day, when the evening was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when he had sent away the multitude, he took even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Brother Caesar is going to read it in Spanish for us. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Let us pray. Vamos a orar. Father, we want to thank you for this evening, Padre, queremos darte gracias por esta noche. and we also thank you for the technology where we can share from your word. También te agradecemos por la tecnología a través de la cual podemos compartir tu palabra. We ask that your Holy Spirit would guide us into your truth this evening. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu verdad en esta noche. And we thank you for it in Jesus' name. Por ello te agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Peace in the storm. Paz en la tormenta. Well, Jesus Christ is in the area of Galilee. Jesucristo se encuentra en el área de Galilea. He is speaking to his disciples, and the multitudes also are listening. Le hablaba a sus discípulos y también la multitud le estaba escuchando. He is teaching them in parables. Él les está enseñando a través de parábolas. And one of the great parables that we know is the parable of the sower. Y una de las grandes parábolas que vemos aquí es la parábola del sembrador. And we also have other parables there about the kingdom of God. Y también encontramos otras parábolas acerca del reino de Dios. And so Jesus is in the area of Galilee teaching his disciples with the multitudes. Así que Jesús se encuentra en el área de Galilea enseñando a sus discípulos y a la multitud. So what do we know about this Sea of Galilee? ¿Qué sabemos de este mar de Galilea? Well, we know that it is about 600 feet below sea level. Sabemos que se encuentra 600 pies bajo el nivel del mar. So it is a low, very low body of water. Así que es un cuerpo de agua que se encuentra a muy baja altura. And rising up from this lake, we have some plateaus and we also have some mountains. Y levantándose de este lago tenemos montañas y planicies. And this lake is very well known to have a lot of sudden storms.
Y este lago se conoce porque tiene muchas tormentas inesperadas. And these storms can come so rapidly that you don't even expect them. Y las tormentas vienen tan rápido que ni siquiera te das cuenta. And so this is where we come to the verses we will be looking at this evening. Y es así como llegamos a los versículos que vamos a ver en esta noche. And I've broken this study into 3 points. Y he dividido el estudio en 3 puntos. Number 1, Número 1, peace, he is with you. paz. Él está contigo. In other words, have peace because Jesus is with you. En otras palabras, debes tener paz porque Jesús está contigo. As a believer in Jesus Christ, he is with you. Como creyente en Jesucristo, Él está contigo. He is with me. Él está conmigo. As a matter of fact, the Bible will tell us that the Holy Spirit lives in you. De hecho, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vive en ti. So he is with you. Así que Él está contigo. So as we digest these verses, we find that in verse 35, it is the same day that Jesus was speaking, and it's Así es. evening time. Así que mientras digerimos este versículo, nos damos cuenta que en este mismo día, al llegar la noche, encuentra a Jesús allí. Okay? So it is evening time, Ya es la noche and you can imagine it's dark. y pueden imaginarse que está todo oscuro. And so the multitudes now are slowly leaving, and the disciples are sending them away. Así que lentamente ya la multitud se empieza a ir, los discípulos empiezan a despedirlos. Now look at what Jesus says to the disciples. Y observen lo que Jesús le dijo a los discípulos. Verse 35. Versículo 35. Let us pass over onto the other side. Pasemos al otro lado. Simple instruction. Unas simples instrucciones. Now, we know that when Jesus says something, it will happen. Sabemos que cuando Jesús dice algo, de seguro va a acontecer. When Jesus says something, no one can stop it. Cuando Jesús dice algo, nadie puede detenerlo. And so Jesus is speaking to his disciples, and he says to them, let us go onto the other side of the lake. Así que Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, pasemos al otro lado del lago. Now, the question you and I have to ask is this. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es la siguiente. If Jesus says, let us go to the other side of the lake, will we get to the other side of the lake? Si Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago, entonces vamos a pasar al otro lado del lago. Pasaremos. Yes, we will. Claro que sí pasaremos. Because if he says that, that means we are going to get to the other side. Claro que sí, porque si Él lo dijo, entonces sí van a pasar al otro lado. Because as I mentioned, nothing can stop his word. Porque como les mencioné, nada puede detener su palabra. So we need to trust his word. Así que debemos confiar en su palabra. And we also need to listen. Y también debemos escuchar. Now, the disciples are listening to Jesus. Ahora los discípulos se encuentran escuchando a Jesús. And Jesus says to them, let us go to the other side. Y Jesús les dice, pasemos al otro lado. And so they have other little boats that join them as well. Así que habían otras pequeñas embarcaciones que se les unieron. And you will notice that they took Jesus just as he was. Y como pueden notar, ellos tomaron a Jesús como Él estaba. In other words, they didn't make very many preparations for going on the other side. En otras palabras, no hicieron muchos preparativos para pasar al otro lado. So they are now in the ship, in the boat. Ahora se encuentran a bordo del bote. And Jesus is with them. Jesús está con ellos. And so this is where we get to verse 37. Y es así como llegamos al versículo 37.
we find in verse 37 that there arose a great storm of wind. En el versículo 37 encontramos que se levantó una gran tempestad de viento. And then we have the waves that are beating into the ship. Luego tenemos las olas que estaban entrando en la barca. And we have water now filling up the boat. Ahora el agua estaba anegando, inundando la barca. Now, this is interesting because this is dangerous, isn't it? Es interesante porque eso es algo peligroso. It's a great storm. Es una gran tormenta. The waves are high and beating against the ship. Las olas son altas y golpean contra la barca. And the boat is filling up with water. Y la barca se está llenando de agua. You know, sometimes when you go through the storms of life, Saben, en ocasiones cuando atraviesas las tormentas de la vida, we feel the same way, don't we? nos sentimos de la misma forma, ¿no es así? Say, Lord, this is getting pretty bad. Decimos, Señor, esto se está poniendo mal. I feel like I'm drowning. Siento que me ahogo. Or I feel like I am going to drown. O siento como que me voy a ahogar. This is a storm. Es una tormenta. Now think about this. Piensen en esto. Who brought the storm? ¿Quién trajo la tormenta? Well, it could be a natural storm Pudo ser una tormenta natural, because the Lake of Galilee is very well known for that. porque el lago de Galilea se conoce por este aspecto. Did God send that storm? ¿Envió Dios esa tormenta? If God sent it, it's because he wants to test and build our faith. Si Dios la envió es porque Él quiere probar y edificar nuestra fe. If the devil sent that storm, it's because he wants to tempt us to sin against God. Si acaso es el diablo quien provoca esa tormenta, es porque quiere tentarnos para que pequemos contra Dios. But remember, Recuerda, Jesus Christ is in the boat. Jesucristo está en la barca. He is with the disciples. Él está con los discípulos. He's there. Él está allí. And so this is a pretty bad situation now. Así que esta es una muy mala situación. Now, please understand that these men were fishermen. Por favor, entiendan que todos estos hombres eran pescadores. They know this lake. Ellos conocían ese lago. So these are not apprentices or people just learning to manage a boat. These are seasoned fishermen. Ellos no eran aprendices, ellos no estaban tomando lecciones para ir en esa barca. Ellos eran pescadores, eran experimentados. And when they're in this boat and this storm is there, they are feeling this is dangerous. Y estando ellos en la barca con la tormenta, ellos sintieron que era algo peligroso. This is a great storm. Una gran tormenta. Now, when you look at verse 38, Cuando observas el versículo 38, we find that Jesus Christ is sleeping. vemos y encontramos a Jesús dormido. He is in what the King James would say, he's in the hinder part of the ship. He is in the stern of the boat. En la versión King James dice que él estaba en la popa. So that's where he is. Allí se encuentra Jesús And Jesus is sleeping on a cushion. y él está durmiendo sobre un cabezal. Imagine that. Imagínense en eso. Now, how do you sleep in a storm? ¿Cómo puedes dormir en una tormenta? That's an amazing thing, isn't it? Eso es algo asombroso, ¿no es así? I mean, first of all, you have a wind. You have the wind and the noise of the wind. Primero tienes el viento y el ruido que produce. You have the waves beating against the ship. Tienes las olas golpeando contra la barca. And you can picture this boat rocking back and forth. Y puedes imaginarte esta barca tambaleándose de un lado para otro. You have water falling into the boat. Tienes agua cayendo dentro de la barca. But Jesus is asleep.
mas Jesús está dormido. How can you sleep in the midst of a storm? ¿Cómo puedes dormir en medio de una tormenta? I think Jesus was trying to teach these disciples a big lesson. Yo creo que Jesús estaba tratando de enseñarles a sus discípulos una gran lección. And the thing is that we need to trust God. Y lo cierto es que necesitamos confiar en Dios. These disciples needed to trust Jesus Christ. Estos discípulos necesitaban confiar en Jesucristo. You see, I would dare say that if you have peace with God, Me atrevería a decir que si tú tienes paz con Dios, you could go to sleep. puedes ir a dormir. If you know that God is in control, you can go to sleep. Si tú sabes que Dios está en control, tú puedes dormir, Even in the midst of the storm. aún en medio de la tormenta. You see, Jesus had such a good relationship with his Father. Jesús tenía tan grande relación con su Padre. Jesus knew already that the storm would be there. Jesús ya sabía que la tormenta iba a estar allí. He was sleeping Él estaba durmiendo in the midst of the storm. en medio de esa tempestad, de esa tormenta. Now, I know some of you are saying, Pastor, I could never do that. Yo sé que alguno me podrá decir, pastor, yo jamás podría hacer algo así. I want you to think of some of you I know don't like going on boats, like my wife don't like going on boats at all. Yo me imagino a algunos de ustedes, al igual que a mi esposa, que no les gusta subirse a un bote. Some even don't like flying when the airplane is bouncing back and forth. Y aquellos que no les gusta volar cuando experimentan esa turbulencia, esos altibajos. I found in my own travels that when the plane is bouncing back and forth, or even when a ship, a boat, is bouncing back and forth, this is a time when there's a lot of prayer. Me he dado cuenta que cuando el avión se mece de un lado a otro por la turbulencia o el bote se tambalea de un lado para otro, hay mucha oración allí. I mean, many people are praying. Muchas personas se ponen a orar. You can hear them calling on God. Tú puedes escucharlos clamando a Dios. The disciples are out there and they're watching this dangerous storm and they're in it, but Jesus is sleeping. Los discípulos se encontraban allí atravesando esa peligrosa tormenta y Jesús estaba allí durmiendo. Now, when you follow in verse 38, Cuando sigues el versículo 38, you will find that these disciples come, they awake Jesus, and ves then they say que, unto him, Master, do you not care that we perish? vemos que los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? First of all, they awake Jesus Christ. Primero que nada, ellos despertaron a Jesucristo. Now, by the way, I want you to think about something as well. A propósito, quiero que piensen en algo también. When you don't get a response from Jesus in the midst of the storm, Cuando tú no recibes respuesta de parte de Jesús en medio de la tormenta, it is time to be still. es tiempo para estar callado. You see, sometimes we think, God, where are you? En ocasiones pensamos, Dios, ¿dónde estás? God, do something. Dios, haz algo. But his timing is always perfect. Mas su tiempo es siempre perfecto. There's a beautiful song that says, you know, when you don't see anything happening, when you don't have a response from God, is because he's working something good. Hay una canción bonita que dice que cuando tú no ves a Dios moverse es porque Él está trabajando en algo. The disciples awake Jesus and they say to him, Master, do you not care that we are perishing?
Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? My goodness, that's a Oh, strong cielos. word. Son palabras fuertes. One version of the Bible will say, don't you care that we are going to drown? Otra versión dice, ¿no te preocupa si nos ahogamos? He cares. A él le importa. He really cares. A él realmente le importa. There's a beautiful verse Hay un versículo muy hermoso. in 1 Peter chapter 5. En Primera de Pedro, capítulo 5, I want you to turn there and just look at that verse. This is a verse that maybe you should memorize. quiero que vayas allá por un momento. Es un versículo que debieras memorizar. 1 Peter chapter 5, Primera carta de Pedro, capítulo 5, verse 7. versículo 7. Listen to what this says. Escuchen lo que dice. Casting all your care upon him, for he cares for you. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. He cares. A él le importa. Now, when you look at verse 6, there are some things you and I must do. That is to humble ourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, and then cast all your cares upon him, for he cares for you. Observando el versículo 6 que nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuere tiempo. Y continúa con el versículo 7, echando nuestra ansiedad sobre él. In his time, he makes all things good. En su tiempo, él hace todas las cosas buenas y para bien. So he cares. Así que a él le importa. He really cares about his children. A él realmente le importan sus hijos. Jesus is sleeping Jesús se encuentra durmiendo because he knows there's good to come out of this. porque él sabía que iban a salir de ello. No Bien. time to worry. Ya no había tiempo, no había necesidad de preocuparse. No time to panic. No había tiempo para entrar en pánico. Be still and know that God is still in control. Estar quietos y saber que Dios está al control. Now, when you look at verses 39 through 40, Cuando observa los versículos 39 y 40, I've listed that as point number 2, peace. He brings calm. y es aquí donde llegamos al punto número 2, la paz. Él trae la calma. Wow, he brings calm. Él trae la calma. Now look at verse 39. Observen el versículo 39. And he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. I see the authority of Jesus Christ in this verse. En este versículo puedo ver la autoridad de Jesucristo. Jesus awakes from his sleep Jesús despierta de su sueño, and he rebukes the wind reprende al viento and he speaks to the sea. y le habla al mar. Now, this is amazing the way that's worded. And Mark is relating that to us because Peter has fed this to Mark. Y es asombroso cómo se frasea esto aquí, porque es Pedro quien se lo transmite a Marcos. Now, you remember, Mark basically was almost like a student of Peter. He learned a lot of this from Peter. Como podrás recordar, Marcos aprendió muchísimo de Pedro. And so here Mark says that Jesus rebuked the wind and he spoke to the sea. Y aquí Marcos nos dice que Jesús reprendió al viento y le habló al mar. Now, both in the book of Matthew and in the book of Luke, we also have this account for us, the account of the storm. Tanto en el Evangelio de Mateo como en Lucas se nos narra también esta historia. Now,
In Matthew chapter 8 and in Luke chapter 8 En Mateo capítulo 8 and y in Luke en, chapter 8, y en Lucas capítulo 8 también, we see that Jesus Christ rebuked both the wind and the sea. vemos a Jesús reprendiendo a ambos, al viento y al mar. But here in Mark, Mark is emphasizing something here, that Jesus also spoke to the sea. Pero aquí Marcos enfatiza algo, que Jesús también le habló al mar. Now notice what Jesus says to the sea. Noten lo que Jesús le dijo al mar. And I believe he's saying the same to the wind. Peace, be still. Yo creo que le dijo lo mismo al viento, calla, enmudece. My goodness. I mean, just simple instruction. Son simples instrucciones. Peace, be still. Calla, estad quieto, enmudece. Now the word in the Greek there to be still is basically to be what we would say to be muzzled. In other words, it's like taking a horse and putting a muzzle on its mouth so that it doesn't make any noise. Or a dog, if your dog is barking a lot, you put something on its mouth to muzzle him so that he says nothing. Así la palabra en el griego ahí literalmente se está hablando de algo que se usa como un bozal para que un perro deje de ladrar, como para que deje de hacer ruido. Jesus speaks. Peace, be still. Jesús habló, Jesús dijo, calla, enmudece. And that's authority. Eso es autoridad. Now, I don't know anybody on this earth that speaks that kind of authority. Yo no conozco a nadie en esta tierra que hable con tal autoridad. That tells us something about Jesus Christ, doesn't it? Esto nos dice algo de Jesús, ¿no es así? And when we look at verse 39, the latter part of that, and the wind ceased, and there was a great calm. Y la última parte del versículo 39 nos dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Wow. Wow. I mean, just like that. Así simplemente. Here was this huge storm. He ahí esa gran tempestad. And the waves Las beating olas against the ship. golpeando contra la barca. Water filling up in the boat. El agua llenando la barca. And this wind is raging and the waves are raging. Y el mar, el viento están agitados. And Jesus speaks out and says, peace, be still. Y Jesús habla y les dice, callad, enmudecer. And the wind stops. Y el viento se detuvo. And there was a great calm. Y hubo una gran calma. I believe the same can happen to you and to me in the midst of a storm. Creo que lo mismo puede sucederte a ti y a mí en medio de una tormenta. You see, when we have storms, we are very troubled. Cuando atravesamos una tormenta, normalmente nos encontramos bastante turbados. And I'm talking about a storm on the inside. Estoy hablando de una tormenta en lo interior. Maybe you are troubled, there's anxiety, there's fear. Quizás estás turbado con ansiedad, con temor. And there's trouble within. Y tiene preocupaciones por ello. You and I need Jesus to speak and to say, peace, be still. Tú y yo necesitamos a Jesús que nos diga, en paz, estad quietos. It's like the psalmist would say, be still and know that I am God. Como lo dijo el salmista, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. You see, he's God. Él es Dios. So we need to be still. Así que necesitamos estar en calma, quietos. Because he is in control. Porque Él está en control. Peace, be still. Calla, estad quietos. And that's authority. Eso es autoridad. Disciples now are afraid.
Ahora los discípulos estaban atemorizados. Jesus says to him, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Jesús les dijo, versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Now remember, they were fearful of the wind and the storm. Recuerden que ellos tenían temor del viento, de la tormenta. But now I think there's another fear. Pero ahora creo yo que tienen otro temor. And you will see that in the next verse. Y lo vas a ver en el siguiente versículo. You see, the disciples truly were afraid of the storm. Los discípulos verdaderamente estaban atemorizados por la tormenta. It may have been a tremendous storm, something they may have not experienced before. Debió haber sido una tempestad tremenda, algo que ellos nunca habían experimentado. But now they're looking at someone who has authority over the storm. Mas ahora ellos observan a alguien que tiene autoridad sobre esa tormenta. He is the God-man. Él es Dios hombre. The third point I want to make to you is that to have peace, because he is the God-man. El tercer punto que les quiero compartir es paz. Él es Dios hombre. Have peace. He is God. He is man. Ten paz. Él es Dios hombre. He is fully God and fully man. Él es completamente Dios y completamente hombre. When you look at verse 41, and they feared exceedingly and said to another. So here is the fear of the disciples, great fear. En versículo 41 vemos que ellos tenían un gran temor. Nos dice que ellos temieron con gran temor. Great fear, because authority, supreme authority, was standing right there next to them. Ellos tenían un gran temor porque la autoridad suprema estaba allí delante de ellos. I mean, it's one thing to know what the storm can do. Una cosa es saber lo que la tormenta puede hacer. It's another thing to look at the one with supreme authority that can not only stop the storm, but can do something more. Y una cosa es saber que la tormenta puede hacer algo, pero otra cosa es ser la persona que no solamente puede calmar la tormenta, sino hacer algo más que eso. Someone with supreme authority. Alguien con autoridad suprema. The disciples are very much afraid. Los discípulos estaban muy atemorizados. And the question for them is, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Y la pregunta que ellos se hacían era, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. What kind of a man is that? ¿Qué tipo de hombre, qué clase de hombre es este? He is not Superman. No es Superman. He is not Batman. Tampoco es Batman. He is not one of the superheroes. Ninguno de esos superhéroes. He is Jesus Christ. Él es Jesucristo, The God-man. Dios hombre. Fully God and fully man. Completamente Dios, completamente hombre. The one with authority. Aquel con autoridad. Supreme authority. Con autoridad suprema. To speak a word and it would happen. Para decir algo y sucede. He is the one that was there in creation. Es aquel que estuvo allí en la creación. Creating what we have today as the earth and all animals and beings and you and I. Creando todo lo que tenemos en la actualidad. Animales, los seres humanos, la naturaleza. And when you look at the scriptures, y cuando observa las escrituras, you can find him speaking a word and someone miles away would be healed. Podemos verlo diciendo una palabra y otra persona que se encontraba a kilómetros de distancia era sanada. You find him forgiving men their sins.
Lo ves perdonando a los hombres sus pecados, healing the blind, sanando al ciego, healing the sick, sanando al enfermo, raising people from the dead, levantando personas de la muerte, walking on water. caminando sobre las aguas. The one who died on the cross for your sins and mine. Aquel que murió en esa cruz por tus pecados y los míos. The one who was buried. Aquel que fue sepultado. The one who rose again the third day. Aquel que resucitó al tercer día. To provide to you and to me victory over death, victory over sin. Para darnos a ti y a mí victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Who is he? ¿Quién es él? He is the God-man. Él es Dios hombre. Jesus Christ. Jesucristo. So have peace. He is with you. Así que ten paz. Él está contigo. Have peace. He will bring the calm. Ten paz. Él traerá la calma. Make sure you have this calm inside. Asegúrate de tener esa calma internamente. And if you're struggling with that, ask him, say, Lord, I want to have this calm on the inside. I want not to worry. I want not to have this anxiety. Si tienes esa ansiedad, esa preocupación, dile, Señor, yo quiero tener esa calma. Because he brings calm. Porque Él trae la calma. And have peace. Because he is the God-man. Y ten paz, porque Él es Dios hombre. So when we look at the storms of life, cuando ves las tormentas de la vida, we think of this crisis that we're in even today. Observando esta crisis que atravesamos en la actualidad. Many are out of work. Muchos sin trabajo. Many have businesses are shut down. Muchos negocios que han cerrado. Difficult financial and economic situations. Dificultades financieras, problemas económicos. Lord, how are we going to feed our families? Señor, ¿cómo voy a alimentar mi familia? Lord, how am I going to pay my bills? Señor, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Lord, how are we going to protect ourselves from this virus? Señor, ¿cómo voy a protegerme y a los míos de este virus? Maybe the other one is, Lord, quizás otra manera de expresarlo sería, Señor, I have my children at home. Tengo a mis hijos en casa. And my refrigerator keeps getting empty quickly. Y mi nevera se vacía muy rápidamente. How do I provide for these children? ¿Cómo voy a proveer para estos niños? The storms of life. Las tormentas de la vida. Maybe it's emotional stress. Quizás es estrés emocional. And you say, I can't handle this. Y dices, no puedo soportarlo, no puedo resistirlo. And it's true, you can't handle it. Y es cierto, tú no puedes manejarlo. I can't handle it. Yo tampoco puedo manejarlo. That's why we need Jesus Christ. Por ello, es que necesitamos a Jesucristo. Because he can bring peace in the midst of the storms of life. Porque Él puede traernos, darnos esa paz en medio de la tormenta. We need to trust him. Necesitamos confiar en Él. Trust in Jesus Christ. Confiar en Jesucristo. He loves you. Él te ama. He died on the cross for you. Él murió en la cruz por ti. He does not want you to perish. Él no quiere que tú perezcas. He wants you to be with him for eternity. Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. Trust him. Confía en Él. Make sure your faith is in Jesus Christ. Asegúrate de que tu fe está puesta en Jesucristo. Because he loves you. Porque Él te ama. He cares for you. Y Él se preocupa por ti. So let us continue to give God the glory. Así que sigamos dándole la gloria a Dios.
Let us pray. Vamos a orar. Father, we want to thank you for this evening. Padre, por esta noche queremos darte gracias. We thank you for what we learned from your word. Gracias por lo que hemos aprendido en tu palabra. Forgive us for the times that we have been fearful and anxious and worrying. Perdónanos por todas esas ocasiones donde hemos estado ansiosos, temerosos, preocupados. Help us to trust you more. Ayúdanos para confiar más en ti, Because we know you are in us, you're with us. porque sabemos que tú estás en nosotros y con nosotros. Your Holy Spirit is in us. Tu Espíritu Santo está en nosotros. You did say that you will always be with us. Tú dijiste que siempre estarías con nosotros And we thank you for it. y por ello te damos gracias. And so in the midst of these storms of life, Así que en medio de las tormentas de la vida, even in the midst of this crisis, aún en medio de esta crisis, help us to trust you ayúdanos a confiar en ti and give us wisdom y danos sabiduría how we can be a blessing to someone else. de cómo podemos ser de bendición para alguien más. We thank you, Father. Padre, te lo agradecemos. Continue to give wisdom to our people in authority. Continúa brindándole sabiduría a las personas que se encuentran en autoridad. We ask for your continued protection on those working on the front lines, the medical people. Seguimos pidiendo por tu protección sobre el equipo médico que se encuentra ahí en la línea de servicio. And for all many others, Father, that are weak and their immune system is very low, we ask for your protection upon them. Y por muchos otros que su sistema inmune se encuentra débil, bajo, pedimos tu protección sobre ellos. Protect our elderly and our little babies. Protege a nuestros ancianos y a nuestros bebés. And we thank you for it. Por ello te agradecemos. And we know that the calm will come Y sabemos que la calma vendrá, because you are Lord of Lords and King of Kings. porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. You are in control. Tú estás en control. And we thank you Te lo agradecemos. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I do want to thank you for being with us. Quiero agradecerte por habernos acompañado. And I pray you can read that message in the Word of God. I'll read those verses. Oro para que tengas la oportunidad de leer esos versículos en la palabra de Dios And be comforted. y ser consolado. God loves you, Dios te ama. and He's with you, and He's with me in this crisis. Él está contigo y conmigo en medio de esta crisis. God bless you. Dios te bendiga. Have a blessed and marvelous evening. Que tengas una noche maravillosa y bendecida. This too shall pass. Esto también pasará. Amen.